El padre Nicolás nos comparte esta historia, ocurrida hace 15 años en el sur de México, en una pequeña parroquia enclavada en la sierra, aunque ahora ya es un sacerdote con experiencia. Entonces, apenas había sido ordenado, recibió su primer encargo pastoral. Lleno de entusiasmo, Juvante Duaife nos ha pedido mantener su nombre en anonimato, pero asegura que todo lo relatado sucedió tal y como lo narra. Nicolás llegó a su nueva parroquia con apenas 25 años. Era un joven idealista, con muchas ganas de servir. Al llegar, fue recibido por el padre Mateo, un sacerdote anciano que había servido en ese lugar durante más de 15 años. Era profundamente respetado y querido por los habitantes del pueblo. La gente confiaba en él, no solo como guía espiritual, sino también como protector frente a ciertas fuerzas extrañas. El padre Mateo, ya cansado por los años y la labor pastoral, se preparaba para retirarse. Su encuentro con Nicolás fue cálido, pero directo. Le dio la bienvenida, le mostró los rincones de la parroquia, incluyendo la pequeña casa detrás del templo donde viviría, y le explicó los detalles del funcionamiento de la comunidad. También le advirtió, con seriedad, sobre una realidad oscura presente en ese lugar, a la brujería. Durante ese recorrido, el padre Mateo mencionó cómo en Is pueblo las prácticas de brujería estaban profundamente arraigadas. No se trataba solo de supersticiones, sino de acciones concretas, rituales reales y presencias oscuras que rondaban incluso el templo. Fue entonces que con tono solemne le dijo a Nicolás que debía entregarle algo importante, algo que él había resguardado durante más de 15 años. Mateo metió la mano dentro de su sotana y sacó un pequeño estuche oscuro. Al abrirlo, Nicolás encontró una antigua medalla de San Benito. Era de plata, bastante deteriorada, como si hubiese sido enterrada o expuesta al fuego. Tenía signos de mucha antigüedad. El joven sacerdote agradeció el gesto, sin entender del todo su significado, pero pronto comprendería el verdadero propósito de aquel objeto. Esta medalla tiene más de 100 años, le explicó Mateo. Me ha protegido por 15. Ahora te toca a ti usarla. Aquí la vas a necesitar, si quieres durar, si quieres sobrevivir. Nicolás sintió un escalofrío. Preguntó si se trataba de una broma. Mateo, sin sonreír, replicó: a la maldad existen, y aquí hay mucha. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. Solo confía en Dios y en tu fe. Pasaron algunos días, y Mateo anunció que daría su última misa en una misa de sanación. Sería su despedida del pueblo. Explicó que en estas misas acuden personas enfermas buscando alivio, pero también otros que van con fines oscuros. Nicolás debía estar atento, observar con cuidado y llevar consigo la medalla. El joven, aún escéptico, accedió sin discutir, intrigado por lo que viviría. Llegó el día de la misa. Nicolás se colocó a un lado del padre Mateo, quien le pidió observar detenidamente a quienes ingresaban al templo. No hagas nada, solo observa, le dijo. La iglesia comenzó a llenarse. Todo parecía normal, hasta que algo llamó poderosamente su atención. Una mujer entró de espaldas. Se cubría con un rebozo oscuro, y una vez dentro se sentó sola en las bancas del fondo. Nicolás no comentó nada sobre la mujer que entró de espaldas. La observó confundido, pero decidió enfocarse en su tarea. La misa comenzó con normalidad. El padre Mateo ofreció palabras de despedida, habló con el corazón a su comunidad y luego continuó con la liturgia. El ambiente era solemne. Las oraciones de sanación empezaron y la energía en la iglesia pareció cambiar, hacerse más densa. Texto: mientras el coro entonaba cánticos, Nicolás sintió algo extraño en el aire. No sabía si era nervios o algo más, pero todo su cuerpo parecía estar alerta. Fue entonces cuando el padre Mateo se le acercó discretamente y le dijo: ya casi es el momento. Ten la medalla.
Lista, Nicolás tragó saliva. Aún no entendía lo que eso significaba, puro obedeció. Sujetó la medalla de San Benito con fuerza. A-M-I-N-A-D-O. Llegó el momento de la comunión. El padre Mateo se encargaba de la música y las oraciones finales, mientras Nicolás debía entregar la hostia a los feligreses. La fila era larga. La gente se acercaba con respeto, pero entre todos, Nicolás notó a la mujer del rebozo, que caminaba lentamente hacia él. Aún sin mostrar su rostro, avanzaba sin levantar la mirada, con un aire inquietante. Faltaban solo unas pocas personas para que ella llegara. Nicolás volvió a mirar al padre Mateo. Hasta le hizo una seña muy clara. Era el momento. El joven sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sacó la medalla del bolsillo y la mantuvo lista en su mano. La mujer llegó, se descubrió la boca, y lo que vio Nicolás le heló la sangre en su lengua. Era larga, oscura, como de serpiente. La lengua se deslizaba como si tuviera vida propia. Sus dientes eran puntiagudos, torcidos, imposibles para un ser humano. Nicolás apenas pudo contener el impulso de retroceder. A pesar del miedo, alzó la mano guay. En lugar de darle la hostia, presionó con la medalla su frente. En cuanto la medalla tocó su piel, la mujer lanzó un grito desgarrador. Un sonido inhumano llenó el templo. Fue un grito que rebotó por las paredes de la iglesia, haciendo temblar hasta los más creyentes. Las personas que estaban cerca se apartaron con miedo. La mujer abrió la boca aún más, como si su mandíbula se hubiese desencajado. La fuerza del grito era tan violenta que Nicolás tuvo que dar un paso atrás. El coro, obedeciendo al padre Mateo, cambió la melodía a una más firme y solemne. El padre Mateo se acercó con paso firme, Biblia en mano. Comenzó a orar con autoridad, sin miedo. Tú no deberías estar aquí, no perteneces a este lugar. ¿Qué buscas en la casa de Dios? La mujer intentaba responder, pero sus palabras salían entrecortadas, como si algo invisible la estuviera reteniendo. Escupía constantemente hacia el suelo y trataba de maldecir, pero su voz se ahogaba. Mateo no se detuvo. Su oración se intensificó. Su voz resonaba más que el coro. Aquí no vas a entrar, me voy yo, pero él se queda. Esta iglesia sigue protegida por la fe. La mujer forcejeaba contra algo que no se veía, como si cada palabra pronunciada por el sacerdote quemara su interior. Nicolás observaba en silencio, sosteniendo aún la medalla, sorprendido por la fuerza que emanaba. Finalmente, la mujer se cubrió nuevamente con el rebozo, se dio la vuelta y salió corriendo, tal como había entrado de espaldas. Nadie en el templo volvió a verla. El silencio que quedó tras su partida fue tan profundo que hasta el más escéptico del pueblo comprendió que habían presenciado algo fuera de lo común. Nicolás no podía creer lo que había vivido. Era real y apenas comenzaba. Después de la misa, ya con el templo vacío, el padre Mateo llamó a Nicolás a la sacristía. Le explicó todo lo que acababan de ver. Esa mujer no estaba poseída, era una bruja. Entró de espaldas, porque ellas sirven al enemigo, y al entrar a un lugar sagrado deben hacerlo así, como símbolo de rechazo a Dios. Es parte de su ritual. Siempre se sientan atrás, observan, escupen, toman. Mateo continúan, vienen a las misas para robar cosas sagradas, hostias consagrados, vino del cáliz, imágenes benditas, todo lo que usan después en sus rituales. Por eso hay que estar alerta. Ya te vieron y pronto te buscarán. No será solo dentro del templo. A veces se aparecen por las noches, brincan en el techo, intentan confundir. Pero tú mantente firme en tu fe. No les temas. No estás solo. Esa noche, Nicolás no pudo dormir bien. Se quedó largo rato rezando con la medalla en la mano, preguntándose qué otras cosas tendría que enfrentar.
El padre Mateo partió unos días después. Había cumplido su misión. A Nicolás ahora le tocaba quedarse y cuidar la parroquia como nuevo guardián espiritual del pueblo. Y desde entonces, su vida cambió para siempre. Con el tiempo, Nicolás comenzó a notar patrones. Algunas mujeres se repetían en las misas, siempre sentadas atrás, vestidas con ropas oscuras. Nunca comulgaban, solo observaban. Otras veces desaparecían en cuanto comenzaban las oraciones más fuertes. Nicolás sentía la mirada de ellas, como si intentaran intimidarlo, pero recordaba las palabras del padre Mateo: tú firme en tu fe, hijo. Una noche, mientras oraba en su habitación, escuchó ruido sobre el techo, como si algo o alguien caminara con pasos lentos, pero pesados. No se atrevió a salir, pero se acercó a la ventana con su rosario en la mano. Desde allí, vio sombras moverse en el patio. No eran humanas, no hacían ruido alguno al desaparecer, solo dejaban una sensación de vacío y un olor raro en el ambiente. La vida pastoral de Nicolás se volvió una constante lucha silenciosa. Durante el día, daba misas, confesiones, organizaba eventos, pero por las noches se mantenía alerta. A veces se despertaba con pesadillas, otras sentía presencias junto a su cama. Cada vez que eso ocurría, tomaba la medalla de San Benito, rezaba y se mantenía firme. La fe era su única arma contra lo que no comprendía del todo. Los fieles del pueblo lo empezaron a respetar, pero también a advertirle con frases veladas. Padre, tenga cuidado con la señora del rancho, le decían. Otras veces le dejaban señales en cruces de palma en la entrada, veladoras en su puerta. Nicolás entendió que la gente sabía más de lo que decía, pero el miedo lo silenciaba. Sin embargo, él estaba decidido a continuar la obra que había comenzado. Un día, durante la celebración de una fiesta patronal, una mujer intentó llevarse una hostia. Nicolás la vio esconderla en su mano, fingiendo haberla consumido. Sin dudarlo, se le acercó y le pidió que la mostrara. La mujer, al verse descubierta, dejó caer la hostia y salió corriendo. Días después, encontraron símbolos extraños pintados en las paredes traseras de la iglesia. Era un mensaje: Unread. La guerra espiritual no era algo simbólico para Nicolás. Era real. Se manifestaba en detalles sutiles, pero inquietantes, en sombras que cruzaban el altar cuando no había nadie, velas que se apagaban solas durante las oraciones, voces que susurraban su nombre cuando estaba en completo silencio. Y aún así, él nunca faltó a una misa, él nunca dejó de rezar. La fe era su escudo, la medalla su espada. Cada tanto, soñaba con el padre Mateo en los sueños. Él le recordaba que no estaba solo, que había sido elegido para esa misión. Nicolás entendía que, como él, algún día también debería entregar la medalla al próximo sacerdote. Pero mientras eso llegaba, debía resistir, proteger el altar, defender a su comunidad y, sobre todo, impedir que las sombras avanzaran más allá de la puerta del templo. Así pasaron los años, 15 para ser exactos. Ahora, Nicolás sabe que pronto lo trasladarán a otra iglesia. Se acerca el día de su partida, y como lo hizo Mateo con él, ya prepara al nuevo sacerdote que lo reemplazará. Tiene la medalla guardada en el mismo estuche. Pronto le contará esta historia, le dará el mismo consejo: aquí la vas a necesitar, si quieres durar, si quieres sobrevivir. El nuevo sacerdote se llama Andrés. Es joven, como lo era Nicolás cuando llegó. Aún no conoce lo que es vivir en un pueblo rodeado de supersticiones, donde la frontera entre lo visible y lo oculto es tan delgada. Nicolás lo observa con compasión
y algo de inquietud. Sabe que Andrés deberá enfrentar cosas que los libros del seminario no enseñan, cosas que se viven, se sufren y se oran. Antes de su llegada oficial, Andrés visitó la parroquia, sonrió, saludó a los feligreses, caminó por el templo sin sospechar lo que ese lugar guarda. Nicolás aprovechó para hablar con él a solas. Le preguntó si sabía algo sobre brujería o si alguna vez había enfrentado casos extraños en su vida pastoral. Andrés se rió un poco. Me han contado cosas, padre, pero yo no creo mucho en eso. Nicolás no insistió. Sabía que pronto la realidad le enseñaría lo que necesitaba aprender. Decidió preparar el momento adecuado para entregarle la medalla. Quería que fuera una entrega con sentido, como la que tuvo con Mateo, a no solo dar un objeto, sino una misión, una advertencia, una carga, porque la medalla de San Benito no era un adorno, era un escudo de guerra, y quien la lleva lo sabe. Los días previos al cambio oficial fueron tranquilos, demasiado tranquilos. Nicolás sabía que el silencio no era paz, era el anuncio de algo. Las noches estaban más frías, las veladoras del altar se apagaban aunque no hubiera viento. El canto de los pájaros se detuvo. Incluso los perros del pueblo, que normalmente ladraban sin razón, ahora callaban al anochecer. Algo se preparaba en el ambiente. Una noche, mientras Nicolás oraba solo frente al altar, escuchó que la puerta principal de la iglesia se abría lentamente. No había nadie afuera. Caminó hasta el umbral con el rosario en la mano. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Las hojas bailaban en remolinos, pero no vio a nadie. Al regresar, encontró una pequeña figura tallada en madera sobre una banca, una cruz invertida, con símbolos grabados. No era la primera vez que encontraba algo así. Nicolás tomó agua bendita y roció el lugar. Oró con fuerza, invocando la protección divina. Sabía que esa era una señal, lo estaban observando. Las brujas del pueblo sabían que pronto él se iría. Tal vez querían probar al nuevo, o tal vez deseaban que la parroquia quedara sin protección. No lo permitiría, aún no. Todavía tenía un deber. Al día siguiente, convocó a una misa especial. Llamó a los más fieles del pueblo. Les pidió rezar juntos, en comunidad. La iglesia se llenó de una energía distinta, como si la luz empujara las sombras hacia afuera. Nicolás habló del poder de la oración, de la importancia de mantenerse firmes en la fe. No habló directamente de brujas, pero todos sabían a qué se refería. Algunos cruzaban los dedos. Esa misma noche, volvió a escuchar pasos en el techo. Esta vez, no estaba solo. Andrés se había quedado en la parroquia para pasar su primera noche en la casa pastoral. Despertó por el ruido. ¿Eso fue un gato?, preguntó. Nicolás negó con la cabeza. No es un gato. Andrés intentó no mostrar miedo, pero sus ojos decían lo contrario. Nicolás tomó su rosario y dijo: vamos a rezar. Subieron al segundo piso y desde ahí se escuchaban los pasos más claros. Era como si alguien caminara descalzo, lento, arrastrando los pies. Andrés se quedó helado. Nicolás comenzó a rezar en voz alta. Cada palabra pronunciada hacía que el sonido cesara por unos segundos. Luego volvía. Cuando terminó la oración, lanzó agua bendita hacia el techo, y el silencio regresó. Andrés no preguntó más esa noche. A la mañana siguiente, Andrés estaba distinto. Ya no sonreía tanto, caminaba más serio, pensativo. Le confesó a Nicolás que había sentido un frío profundo cuando escucharon los pasos, como si algo invisible hubiera entrado en su habitación. Nicolás lo escuchó sin interrumpir. Luego fue por el pequeño estuche de terciopelo oscuro. Se lo entregó a Andrés con la misma frase que una vez escuchó: ahora es tu turno. Andrés abrió el estuche con cuidado. La medalla de San Benito estaba allí, gastada, ennegrecida por los años, pero aún con un brillo sutil en el centro. Nicolás le explicó su origen, cómo había llegado a él,
y lo que significaba portarla. No es una reliquia, es una responsabilidad. Aquí la vas a necesitar, si quieres durar, si quieres sobrevivir. Andrés tragó saliva. Por fin comprendía. ¿Y qué debo hacer con ella?, preguntó. Nicolás fue claro en observar, en escuchar, esperar el momento. Dios te mostrará cuándo usarla. Andrés guardó la medalla y no dijo más. Esa noche durmió con ella bajo la almohada. Por primera vez desde que llegó, soñó algo que no pudo entender. En una iglesia vacía, una figura en el altar con la cabeza cubierta y un grito que no salía de su boca. Los días pasaban y la presencia de Andrés se iba notando. Comenzó a celebrar misas, a convivir con los fieles, a caminar por las calles del pueblo. La gente lo miraba con curiosidad, algunos con esperanza, otros con duda. Una anciana se le acercó un día y le dijo: usted se parece a uno que también llegó muy joven. Ojalá no se lo lleven tan pronto. Andrés no entendió a qué se refería. Una tarde, mientras limpiaban una bodega detrás del altar, encontraron una caja antigua con velas derretidas, frascos con líquidos oscuros y trozos de papel con inscripciones. Andrés se asustó. Nicolás le explicó que era parte de lo que habían confiscado a lo largo de los años, objetos que habían traído las brujas, escondidos entre las ofrendas o en las bancas. Por eso hay que estar alerta, dijo. Los objetos fueron quemados en un fuego sagrado, rociados con agua bendita y oraciones. Andrés sintió que su estómago se revolvía. El olor que salía de los frascos era nauseabundo, como carne podrida. Nicolás se mantuvo firme todo el tiempo. Andrés admiraba su entereza, pero también se preguntaba cómo había podido resistir tantos años. Solo con Dios, decía siempre, solo con Dios. Una semana antes del traslado oficial, Andrés volvió a ver a la mujer del sueño. Esta vez no era un sueño. Entró en la iglesia al atardecer, cuando no había misa. Llevaba el rostro cubierto, un rebozo oscuro, y avanzaba con pasos lentos. Se sentó sola en la última banca, sin mirar al altar. Andrés no supo qué hacer. Recordó la medalla. La tenía en su bolsillo. Nicolás la vio también. ¿La reconoces?, preguntó Nicolás en voz baja. Andrés asintió. No la he visto antes, pero la he soñado. Nicolás le dijo que estuviera atento. La mujer no participó en nada. Estuvo sentada durante toda la misa, sin decir palabra. Al final, cuando todos salieron, ella seguía ahí. Nicolás se le acercó. ¿Busca algo?, preguntó. Ella respondió con una voz grave. Solo observaba. Por ahora. Esa noche, Andrés no durmió. La figura de la mujer lo perseguía en cada sombra. Escuchó de nuevo los pasos en el techo, y esta vez más fuertes. Algo cayó en el patio. Al salir, encontró una paloma muerta con símbolos tallados en el cuerpo. El miedo era real. En la lucha había comenzado para él. La parroquia ahora era su campo de batalla, y esa medalla, su única defensa directa. Nicolás, al ver que Andrés estaba siendo probado, supo que el momento de su retiro había llegado. Se acercó a él y le puso la mano en el hombro. No todos resisten, pero tú tienes lo que se necesita. Solo recuerda que la fuerza no está en ti, sino en tu fe. Ellas huelen el miedo, pero también huyen de la convicción. Andrés asintió. Aún temblaba, pero su corazón ya no dudaba. El último domingo antes del cambio, Nicolás ofició su misa de despedida. Fue una misa solemne. Muchos lloraron. El pueblo sabía que perdía a un pastor valiente. Andrés lo acompañó en el altar, en silencio. Al final de la misa, Nicolás hizo una oración especial, una bendición para el nuevo guardián del templo. Las palabras fueron claras: en donde la oscuridad avance, que tu luz la detenga. Cuando la misa terminó, el padre Nicolás se retiró a la pequeña casa detrás de la iglesia. Empacó pocas cosas, las justas. Lo demás
Lo dejaba atrás en recuerdos, batallas, noches de oración y silencios llenos de poder. Dejó también la medalla, ahora en manos de Andrés. Antes de por ti. Se detuvo frente al altar, se hincó y con voz baja dijo: un señor cuida esta casa. El guardián ahora es otro. Andrés quedó al frente. Desde el primer día sintió el peso de lo que significaba ser pastor en ese lugar. No era solo un guía espiritual, era un centinela, alguien que debía enfrentar lo que otros no veían. Las misas seguían, las confesiones también, pero en las noches volvieron los ruidos, las sombras sobre el tejado, las figuras que se deslizaban entre los árboles, siempre mirando. La comunidad comenzó a acercarse más a Andrés. Algunos le traían agua bendita, otros escapularios, le dejaban veladoras en la puerta, como símbolo de protección. El pueblo, aunque callado, sabía que el mal seguía presente, y sabían también que Andrés debía luchar con fe. Una mujer le dijo un día: padre, cuando escuche 3 golpes en la puerta y nadie esté afuera, no la abra. Nunca la abra. Al principio no comprendió esa advertencia, hasta que una noche ocurrió. 3 golpes secos, fuertes, casi desafiantes. Andrés se acercó, pero no abrió. En cambio, colocó la medalla de San Benito sobre la madera, rezó en voz alta y esperó. Nadie respondió, solo el silencio. Un silencio que pesaba como plomo. Desde ese día, nunca más dudó de lo que vivía. Sabía que lo espiritual era tan real como lo físico. Pasaron algunas semanas. Un día, mientras celebraba la misa de las 6, Andrés notó que una figura familiar volvía a aparecer. Era la mujer del rebozo, la misma que había soñado, la misma que Nicolás también había enfrentado. Se sentó, como siempre, en la última banca. No habló, no se movió, pero Andrés sintió que lo observaba todo. Al terminar, desapareció sin que nadie la viera salir. Esa noche, al revisar el templo, Andrés encontró marcas en el suelo, justo donde ella se había sentado. Eran como quemaduras en la madera, pequeñas pero claras, como si algo ardiente hubiera rozado los bancos. Roció el lugar con agua bendita, rezó en voz alta y colocó la medalla sobre el sitio. Al instante, sintió un calor subir por sus manos, pero no soltó la medalla. Aguantó. Los días siguientes, una presencia comenzó a seguirlo dentro del templo. Durante las oraciones, sentía que algo se movía detrás del altar. En el confesionario una vez escuchó una respiración pesada. Se giró, pero no había nadie. Comenzó a dormir menos, a rezar más. Cada rincón de la iglesia podía ser un portal, una grieta, y su deber era cerrarla. Andrés entendía eso, ahora con claridad. Un viernes por la noche, al terminar una jornada de oración, alguien tocó la puerta de la casa pastoral. 3 golpes. Andrés no abrió. Pero esta vez escuchó una voz: padre, necesito hablar con usted. Traigo algo para confesar. Dudó, la voz era de mujer. Esperó, orando. Al asomarse por la ventana, no vio a nadie. De nuevo, colocó la medalla sobre la puerta y comenzó a rezar. De pronto, un grito desgarrador rompió la noche. Era como si algo se estuviera quemando, un lamento de rabia y dolor. Andrés retrocedió instintivamente. Luego, silencio. Al salir al amanecer, encontró cenizas en la entrada, y entre las cenizas, una pequeña figura tallada, similar a las que Nicolás le había mostrado. Estaban probando sus límites, buscando su miedo, pero él se mantuvo firme. Al contarle lo ocurrido a un anciano del pueblo, este le dijo: padre, ya lo eligieron. A usted lo quieren fuera, pero no debe temer. Usted es el muro. Mientras esté aquí, ellas no pueden entrar. Andrés comprendía poco a poco que su vida ya no le pertenecía del todo. Era un guardián, sí, pero también un blanco. La medalla
no era solo protección, era una señal para ellas. Con el paso del tiempo, Andrés comenzó a notar señales en las casas del pueblo. Algunas tenían cruces torcidas en las puertas, otras, muñecos colgados en los árboles. Era como si ciertas familias estuvieran marcadas, vigiladas. Andrés decidió visitarlas una por una. Rezaba con ellas, bendecía sus hogares. Poco a poco, notó que las sombras se hacían menos densas. La fe tenía efecto. Una de esas visitas lo marcó profundamente. Una niña le contó que soñaba con una mujer sin rostro que se paraba al pie de su cama. Le pedía que le diera la hostia, que la tomara por ella. La niña lloraba. Andrés supo que no era un simple sueño. Le dio un rosario bendecido, colocó la medalla sobre su frente y rezó con ella. Desde entonces, la mujer ya no volvió a sus sueños. Esa experiencia confirmó algo que Nicolás ya le había advertido. A las brujas no solo buscan cosas, también buscan almas. Quieren la inocencia, la pureza. Por eso intentan engañar, disfrazarse, manipular. Andrés comenzó a trabajar con los jóvenes del pueblo, dándoles catequesis, enseñándoles a rezar, a protegerse. Formaba soldados espirituales, porque la guerra no era solo suya, era de todos. Una madrugada, mientras oraba solo en el templo, una figura apareció al fondo. Era la mujer del rebozo. Esta vez, sin esconderse, caminó lentamente hasta el altar. Andrés se levantó, medalla en mano. Ella habló en té: irás tú también, como el otro. Este lugar ya no será tuyo. Andrés no respondió con palabras, solo alzó la medalla y comenzó a rezar el Padre Nuestro con fuerza. La figura se detuvo. Su voz se volvió más aguda, más animal. Maldito seas, ese símbolo me quema. Andrés continuó rezando, sin detenerse. La figura comenzó a retorcerse, a emitir sonidos imposibles. Luego desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiese estado ahí. Andrés cayó de rodillas. Había resistido, pero sabía que esa no sería la última vez que la enfrentaría. Después de esa aparición, todo en la iglesia cambió. La energía era más pesada. Las misas se volvían más intensas. En las oraciones, algunos feligreses comenzaban a temblar, a llorar sin razón aparente. Andrés entendía que la batalla espiritual se estaba profundizando. Ya no era solo protección, era liberación. El enemigo no se conformaba con estar afuera. Una noche, mientras dormía, Andrés soñó con el padre Nicolás. Lo veía en una iglesia distinta, rezando en silencio. Al acercarse, Nicolás le decía: no tengas miedo, la medalla está contigo. Ya eres parte de esta línea. Ellas no pueden con lo que no entienden. La fe verdadera en Andrés despertó con una paz profunda. Era como si su alma hubiera sido fortalecida. La misión seguía. Al llegar el aniversario de su llegada, Andrés organizó una gran misa de agradecimiento. Todo el pueblo asistió. Algunos viajaron desde lejos. En esa misa, sin decirlo abiertamente, pidió oración por protección, por limpieza espiritual. La iglesia se llenó de incienso, de cantos, de luz. Neidi lo supo, pero debajo de su vestimenta, Andrés llevaba la medalla bien pegada al corazón. Durante la misa, una mujer se desmayó. Comenzó a convulsionar en medio del canto. Andrés interrumpió la celebración, bajó del altar y con la medalla en la mano, se acercó. Al ponerla sobre su frente, la mujer gritó: «¡No es ella! ¡Ella está fuera!». Todos miraron hacia la puerta. Una figura encapuchada se alejaba entre la multitud. Andrés entendió que la lucha apenas comenzaba. Esa noche, Andrés encendió todas las veladoras del altar. Oró durante horas. La medalla, ahora ennegrecida por el uso, estaba sobre el altar. «Señor», dijo,
No soy digno, pero estoy aquí. No permitas que las tinieblas ganen esta casa. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Dentro, la llama de su fe ardía como nunca. Andrés ya no era un simple sacerdote, era el guardián. Después de aquella misa, Andrés comprendió que su tiempo en el pueblo ya tenía un propósito cumplido. La comunidad lo respetaba. Los jóvenes ya sabían orar con firmeza. Y el templo volvía a tener esa luz que Nicolás había mantenido por 15 años. Aún así, Andrés no bajaba la guardia. Sabía que lo espiritual nunca duerme y que la oscuridad solo necesita un descuido para entrar. Una tarde, recibió la noticia oficial: sería trasladado a otra parroquia en el norte del país. Su reacción no fue de sorpresa, sino de preparación. Lo había sentido en su interior. Sabía que, como Nicolás, su ciclo estaba por cerrarse. Esa noche se sentó en la sacristía, solo, con la medalla en la mano. La miró por largo rato. Había cambiado. Tenía más marcas, más peso, y más historia. Andrés pensó en todo lo vivido, las sombras, las voces, las señales. También pensó en los rostros del pueblo, en los niños que se confesaban por primera vez, en los abuelos que acudían a misa cada mañana, en las mujeres que lloraban durante el rosario. Sabía que el templo seguía siendo blanco de ataque, pero también sabía que ahora la fe del pueblo era más fuerte que antes. Faltaban pocos días para su partida. Andrés decidió convocar una última misa de sanación, tal como lo había hecho el padre Mateo muchos años atrás. Era una forma de cerrar el ciclo. Invitó a todo el pueblo. Preparó el altar con especial devoción. Limpió cada rincón del templo. Esa noche, la iglesia se llenó como nunca. Todos sabían que algo especial ocurriría. Durante la misa, todo transcurrió en calma, pero al momento de las oraciones más fuertes, una mujer comenzó a temblar en una de las bancas del fondo. Andrés la observó desde el altar. No era la misma del rebozo, pero algo oscuro se manifestaba en ella. Se acercó lentamente, medalla en mano. Al ponerla sobre su frente, la mujer gritó: «Tú no te vas, tú no puedes irte». El grito paralizó a muchos. Andrés mantuvo su mano firme, rezó con fuerza, mientras el coro cambiaba la música, como lo había hecho Nicolás años antes. «Aquí no tienes poder», dijo en voz alta. «Esta casa es de Dios». La mujer cayó al suelo. Luego se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y salió sin decir una palabra. Esa fue su despedida. No volvió a ser vista en el pueblo. Después de la misa, Andrés fue a la capilla pequeña detrás del altar. Allí colocó la medalla sobre una mesa, la limpió cuidadosamente y la guardó en el mismo estuche donde Nicolás se la había entregado. No la cerró del todo, la dejó lista, porque sabía que pronto alguien tocaría esa puerta, joven, con miedo y esperanza en el rostro, y entonces volvería a comenzar la historia. La noche antes de partir, Andrés escuchó por última vez los pasos en el techo, pero esta vez no sintió miedo. Se levantó, salió al patio y miró al cielo estrellado. Dijo una breve oración: «Gracias, Señor, por haberme permitido servir aquí». Al regresar a su habitación, en la almohada encontró una flor. No sabía de dónde venía, pero entendió el mensaje. Había cumplido su misión. A la mañana siguiente, alistó sus cosas. La casa pastoral estaba en silencio. El pueblo comenzó a llegar lentamente para despedirlo. Abrazos, bendiciones, lágrimas contenidas. Un anciano le dijo: «Padre, usted no solo salvó nuestra iglesia, nos enseñó a no tener miedo». Andrés sonrió con humildad, porque él también había aprendido a vencer el miedo. Día tras día, oración tras oración, el nuevo sacerdote llegó al atardecer.
Llamaba Julián. Tenía 26 años. Y sí, traía los mismos ojos que una vez trajo Nicolás. Y luego, Andrés ojos curiosos, pero con dudas. Andrés lo recibió con una sonrisa. Le mostró la iglesia, la casa pastoral, los espacios sagrados. No le dijo todo de inmediato. Esperó hasta el momento preciso para hablarle de la medalla. Como decía. Julián se maravilló con la iglesia. Le pareció hermosa, antigua, sagrada. No notó las grietas en el techo donde alguna vez se escucharon pasos, tampoco las marcas en el suelo que Andrés ya había borrado. Pero al entrar en la capilla privada, vio el pequeño estuche sobre la mesa. Andrés lo tomó, se lo entregó y le dijo: «Anesto, es para ti. Aquí la vas a necesitar si quieres durar». Julián no entendió al principio. Pensó que era un gesto simbólico. Pero Andrés se puso serio. Le dijo la frase exacta que Mateo alguna vez le había dicho a Nicolás: «Aquí hay mucha oscuridad. Y si quieres sobrevivir, necesitarás esto». Julián abrió el estuche. Vio la medalla antigua. Tenía una energía única. Sintió un leve escalofrío al tocarla. «¿Y esto me va a proteger?», preguntó. Andrés respondió: «A la medalla por sí sola no hace milagros. Lo que importa es tu fe. Pero esta ha resistido cosas que no puedes imaginar». Julián asintió, algo confundido. Andrés no quiso decirle más. Sabía que aprendería por sí mismo, que las señales llegarían, que las sombras volverían y que, como él, algún día entendería lo que realmente significaba ser el guardián de esa iglesia. Antes de partir, Andrés hizo una última oración frente al altar. No pidió nada para él, solo protección para Julián, para el pueblo y para quien en el futuro también llevara esa medalla. Sabía que la lucha seguiría, que el enemigo no descansa, pero también sabía que mientras hubiera fe, el mal no tendría la última palabra. Esa fue su convicción. Su legado. Se subió al auto con una maleta pequeña. El pueblo lo despidió en silencio. Muchos lo miraban con respeto, como se despide a un guerrero que vuelve del campo. Andrés no dijo mucho, solo levantó la mano y con una sonrisa se fue. En el espejo retrovisor vio por última vez la silueta del templo. No lloró, solo cerró los ojos y susurró: «Gracias, Señor». Misión cumplida. Julián pasó su primera noche en la casa pastoral sin problemas. O al menos eso pensaba. Pero a las 3 de la mañana despertó sin razón. Escuchó un ruido leve, como si una puerta se hubiera abierto lentamente. Se levantó, recorrió la casa, pero no encontró nada fuera de lugar. Regresó a su cama, pero antes de dormir, colocó la medalla debajo de la almohada, sin saber muy bien por qué. Al día siguiente, Julián comenzó sus funciones. Saludó a los fieles, conoció a los niños, repartió bendiciones. Algunos lo observaban con detenimiento. «Será valiente como el anterior», murmuraban. Otros solo le sonreían con ternura. Una anciana se le acercó y le dijo: «Hijo, si escuchas 3 golpes en la noche, no abras en reza. Solo reza». Julián sonrió, sin entender del todo. Durante los siguientes días, todo pareció normal, pero la tranquilidad en ese lugar siempre es breve. Una tarde, Julián encontró sobre el altar una pequeña figura tallada en madera, con símbolos extraños. La misma figura que años antes había encontrado Andrés. La tomó, la metió en una bolsa y fue a ver al sacristán. Este le dijo: «Ya comenzaron, padre, ya lo eligieron». Esa noche, Julián no pudo dormir. Encendió una vela, tomó la medalla, la observó largo rato y por primera vez sintió lo mismo que una vez
sintió Nicolás. Lo mismo que Andrés, ese llamado invisible, esa responsabilidad que no se pide, pero que se acepta. Aquel pequeño templo perdido en la Sierra del Sur no era un lugar cualquiera, era un campo de batalla entre luz y sombra. Desde entonces, cada día, Julián se levanta temprano, reza con fuerza y camina por la iglesia encendiendo velas. Escucha con atención a los fieles, pero también a los silencios. Y aunque todavía no ha visto lo que los otros vieron, sabe que pronto llegará el momento. La medalla ya no es solo un símbolo, y su escudo, y su fe, su espada. Así sigue la historia, de un sacerdote a otro, de Nicolás a Andrés Andrés a Julián, de mano en mano. Pasa la medalla, pero más que eso, pasa una misión. En un rincón olvidado del sur de México, una iglesia sigue en pie, firme, resistiendo, no por su techo, no por sus muros, sino por los hombres que han decidido luchar en silencio, con fe, con amor y sin miedo. Y quizás, algún día, otro joven llegará, con la mirada limpia, sin saber lo que le espera, tocará la puerta, y alguien lo recibirá con una sonrisa. Le mostrarán la parroquia, el altar, la pequeña casa detrás del templo, y al final, le entregarán un estuche con una medalla, y le dirán la frase sagrada: aquí la vas a necesitar, si quieres durar, si quieres sobrevivir.